Hola, 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 hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hoy tenemos una nueva entrada de nuestra temporada de ética y vamos a hablar sobre justamente qué es la ética. Pero antes recuerda darle clic a la campanita de notificaciones, suscríbete, comparte el video con tus amigos, recomienda el canal porque estamos creciendo y eso es genial. Así que apóyanos muchísimo aquí en Profesor Crack. Agradezco mucho a la familia Crack y a todos los que ven los videos. Así que, ¿qué es la ética? Es una pregunta que nos hace remontarnos hasta las etimologías. Las etimologías, ética, para empezar, es una palabra griega. ¿Qué significa para los griegos ética? Bueno, pues ética significa dos cosas. Había dos etimologías de ética, no solo una. Estaba ethos y ethos. ¿Cuál era la diferencia? Que un ethos estaba aplicado a los animales y otro ethos estaba aplicado a las personas. ¿Qué significa ethos? En ambos casos significa lo mismo. Hábito, costumbre. Eso es lo que significa ethos. ¿Y a qué se refería? A que los animales tienen cierto comportamiento y los seres humanos tienen cierto otro comportamiento. Esta diferencia entre animales y seres humanos lo definía Aristóteles como una segunda navegación. Mientras los animales tienen voz para quejarse, los seres humanos tienen voz para comunicarse. Mientras los animales tienen ojos para ver, los seres humanos tienen ojos para mirar y también los ojos de la razón. Entonces, todo lo que significaba humano para Aristóteles era una segunda navegación, no una primera navegación. Es decir, que los seres humanos podemos ver y podemos usar la voz para quejarnos, pero que en eso no radica el límite del comportamiento humano, sino que el comportamiento humano tiene un nivel mayor, un nivel diferente, una dimensión diferente. Si nosotros aplicamos esto a cualquier habilidad del ser humano, podemos encontrar cualidades muy interesantes. De hecho, la maldad o la bondad no pertenecen al orden de los animales. La maldad y la bondad pertenecen al orden del ser humano. Es otra dimensión, es un nivel más alto, es un nivel más amplio, es un nivel más complejo. Mientras los animales se organizan, los seres humanos hacen política. Mientras los animales hacen su casita, hacen su guarida, los seres humanos hacen arquitectura. Entonces, todas estas cualidades humanas son el ethos del ser humano, los hábitos del ser humano, las costumbres, que configuran una nueva dimensión de lo que son las costumbres. Y esta sería como la primera diferenciación del ethos. Ahora, si nosotros queremos definir qué es la ética, la definición es muy sencilla, es muy cortita y muy rápida. ¿Qué es la ética? La ética es la única filosofía práctica. Esa es la ética, la única filosofía práctica. Es decir, la rama de la filosofía que se aplica en lo práctico. ¿Qué quiere decir esto? La filosofía no es útil, la filosofía no es del mundo mundano. La filosofía es un nivel de reflexión, es un nivel de pensamiento donde se hace una revisión sobre las cosas. Esto se le llama pensamiento especulativo. Como en un espejo, te ves en la imagen. Y esto es pensar. Pensar es una práctica mental, es una práctica especulativa, donde la luz de la razón se refleja en los espejos del pensamiento para poderse conocer a sí misma, que esa era la principal consigna del oráculo de Delfos en el pueblo griego: conócete a ti mismo. Se dice que ahí comenzó la filosofía y que siempre vamos a volver a ese mismo principio, y ojalá pudiéramos y ojalá se siguiera practicando así, tanto por filósofos como por cualquier persona. Entonces la ética es esta filosofía práctica, es decir, que reflexiono para actuar. Reflexiono para actuar. Reflexiono para poder dirigir mis acciones y poder realizar las cosas que quiero hacer de la mejor manera. Y esa sería la ética como tal.
Ahora, ¿de dónde viene toda esta confusión? ¿Qué ha pasado con la ética? Pues miren, simplemente la ética como tal ha desaparecido. ¿Por qué? Porque la ética es una disciplina reflexiva. Si nosotros encontramos un libro que dice manual de ética, eso es todo menos ética. ¿Por qué? Porque la ética depende de la reflexión. Y si a mí me dicen un manual donde hay puras normas que yo tengo que seguir, entonces ahí no hay nada de ética, no hay nada de pensamiento, no hay nada de filosofía. La ética es filosofía, es una actitud, es una actividad, es una reflexión en la que nosotros podemos examinar y poner a prueba diferentes ideas. Entonces, donde no hay que pensar, ahí no hay ética. Si te están dando todo ya resuelto, todo ya pensado, todo ya masticado, entonces no hay ningún desarrollo ético. ¿Qué es lo que pasó entonces con la ética? La ética ha tomado diferentes formas, como de ética profesional y como de moral. La moral es una palabra del latín, es una palabra romana, que durante los primeros años del primer milenio, pues se va adoptando la filosofía griega, pasa por el pueblo romano, y ellos adoptan diferentes conceptos y los cambian un poco. Y claro que en cualquier traducción se va a dar una pérdida de la esencia de lo que se está diciendo. Así que una de estas palabras que se retoman por los latinos es la palabra moral. ¿Por qué? Porque si moral no se parece a ética, ¿por qué sería? Porque significa lo mismo. ¿Qué significa moral? Costumbre, hábito. Entonces ya tenemos un punto en común. Había la palabra ethos, que aplicaba para animales, que también significa costumbre. Ethos, que aplica para humanos, que significa costumbre. Y los latinos, los romanos, adoptan la misma palabra costumbre, pero se dice moral. Ya aparece como moral. Pero a pesar de que se trata de una costumbre, no es el mismo tipo de costumbre, no es el ethos que representa el espíritu de cómo es el ser humano, sino de cómo se ha habituado a ser. De tal manera que la moral va a referirse a algo así como lo que se hace en esta región, la práctica, lo que se acostumbra en esta región. Más allá de si esto es beneficioso, es bueno, es malo o es conveniente. No importa si es beneficioso, bueno, malo, conveniente. No importa si pasa a través de un examen personal. Lo único que importa es que aquí se acostumbra a hacer esto. Es decir, cualquier hábito social que tú puedes imaginar. Por ejemplo, el hecho de que en ciertos países las mujeres tienen que usar su turbante y taparse todo el cuerpo. Eso es moral. Si es bueno, si es malo, eso es irrelevante. Lo importante es que allí, en ese colectivo, eso es lo que se acostumbra. Ese es el hábito. De tal manera que la moral pues va a ser una... Yo siempre hago esta diferenciación. Ahí podrán visitar diferentes maestros de ética, de moral, y les van a mezclar todo. Yo hago la diferenciación y por eso pongo que la moral es más una cuestión social, es más una cuestión de colectivos, es más irreflexiva y más normativa. Simplemente aparece así, la norma es esto, es aquello y así. ¿Quieren un ejemplo de moral? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no se preguntan si es bueno o si es malo. Dan por hecho que son universales. Dan por hecho que obedecer a tus padres es algo universal. No asesinar, no desear a la mujer de tu prójimo y diferentes cuestiones. Sin embargo, la ética pondría en duda algunos de estos en circunstancias específicas. Vamos a pensar en una excepción. Imaginémonos que ciertos padres le piden a su hijo que cambie de preferencias sexuales. Él tendría que obedecerlos porque el mandamiento dice que tiene que obedecerlos. Sin embargo, no podría porque él no puede cambiar de preferencias sexuales. La ética se preguntaría
qué tanto esa petición es o no válida, pero la moral no. La moral sería obedece a tus padres. La moral también se va transformando con el tiempo, dependiendo de los momentos históricos, de las prácticas, de la cultura y de diferentes desarrollos. Se va modificando poco a poco hasta que una cosa que era aceptada en un momento llega a no ser aceptada en otro momento y viceversa. Hay diferentes puntos donde se aceptan cosas y donde ya no. Por ejemplo, los niños trabajadores se aceptaban antes. Apenas hace 100 años se podía trabajar siendo niño y hoy día ya no es aceptado. Y diferentes cuestiones. Esto no quiere decir que algo que se haya aceptado en el pasado sea totalmente legítimo y que se debería de seguir practicando, o que algo que no se acepte ahora sea totalmente legítimo y nunca se deba volver a hacer. Simplemente hay un progreso, hay un desarrollo de lo que serían las prácticas morales. Y hay también siempre un ímpetu ético por parte de las personas que se desarrollan. Vamos a ver cuáles serían los beneficios entre ética y moral. Beneficios de la ética. La ética como tal se puede adaptar a cualquier circunstancia. Puede permitirte respuestas más específicas para tu situación real. Si tú te encuentras en una situación en la cual nadie más se encuentra en ese momento, aunque otras personas lo hayan vivido alguna vez, que nadie de tu entorno se encuentre en ese momento, tú puedes recurrir a tu razón, puedes recurrir a tu reflexión para poder resolver problemas y guiarte en una situación difícil y construir, reconstruir y fortalecer tus propios valores. En cambio, en la moral esto no se puede. Simplemente aplicas la norma de manera inflexible. Aquí se hace lo que se ha hecho desde siempre. Aquí tienes que seguir las reglas. Cuando vayas, ¿cómo se dice? Cuando a donde fueres haz lo que vieres. Eso es la moral. Y sigue las normas, porque si tú no las sigues te va a rechazar la sociedad y va a haber una muerte simbólica por parte de tu comunidad, porque no estás siguiendo las normas de los otros. Entonces ese sería una de las ventajas de la ética. ¿Cuál sería la ventaja de la moral? Pues sobre todo la aceptación social. Si tú estás en las prácticas morales y tú representas a un conjunto de personas de tu entorno, eso te va a permitir encajar en tu entorno y ser bien visto por todas las personas que te rodean, tener buen prestigio y ser un referente para cuando alguien solicite de tu ayuda o para cuando tú necesites alguna ayuda. Entonces la sociedad se compagina contigo, eres aceptado, eres beneficiado y pues esto te mantiene en un buen estatus social. Otra de las ventajas de la ética sería la paz interior. La ética logra reconciliar al individuo consigo mismo, donde él piensa que realizó un acto negativo, que porque los demás lo rechazan, porque hizo esto, porque hizo aquello, porque quizá se juntó con alguien en lugar de casarse, se enamoró de una mujer divorciada. O sea, esta clase de cosas son socialmente, o sea, moralmente mal vistas. Sin embargo, si esta persona hace estas cosas a pesar del rechazo social y con el tiempo nota que su decisión fue correcta porque le da paz, le da felicidad, porque se siente pleno, entonces esta persona va a tener paz interior. En cambio, esa es una debilidad de la moral. Si tú haces las cosas porque es la costumbre que se hagan, porque los demás van a estar de acuerdo con lo que tú haces, tarde o temprano te vas a sentir infeliz por no haber actuado como tú deseabas actuar, por que realmente lo que tú deseabas no era malo, sino que simplemente era mal visto por los demás. Y al final pues empiezas a tener un rechazo para tu propia persona, porque el interior, tu interior, pues no te lo puedes ocultar a ti mismo. Y siempre va a estar ahí dándote vueltas en la cabeza: ¿por qué no actué de tal o cual manera? ¿Por qué fui un cobarde? ¿Por qué pensé que la aceptación social iba a ser mejor? Entonces lo mejor de todo sería cuando se vinculan las dos cosas, pero no siempre va a ser así.
y va a haber infinidad de casos en los cuales no pueda ser así. Ahora, otra de las desventajas de la ética sería que requiere de un individuo muy bien formado. No cualquier persona puede cuestionarse a sí mismo y no cualquier persona puede construir sus propios valores. Esto supone a un individuo muy bien desarrollado intelectualmente, ya vivido, con mucha experiencia y que tiene criterio. Ahora, ¿qué más quisiera yo? Porque siempre comento, ¿no? Es que no cualquier persona hace esto, no cualquier persona hace lo otro. ¿Qué más quisiera yo? Que todos pudieran. O sea, yo pienso que todos tienen la capacidad de razonar y que todos tienen la capacidad de reflexionar, de pensar y de progresar consigo mismo, pues no progresar, sino desarrollarse, crecer. Sin embargo, la experiencia nos enseña que las personas se abandonan, las personas no se cuidan, no les importa desarrollar sus capacidades y prefieren permanecer con un perfil bajo. Entonces, aunque tengan la capacidad, no lo hacen. Y eso es cosa de cada quien. Lamentablemente no se puede a uno decirle, oye, tú puedes ser una persona con más plenitud racional, con más entendimiento, con más salud, con más felicidad, con más tranquilidad, con más habilidades. No puedes, porque finalmente, aunque lo digas, eso depende de la decisión de cada quien. Entonces, esa es una debilidad de la ética, que no cualquiera va a ponerse a cuidar su alma, por decirlo así, que eso sería una definición platónica de filosofía, cuidar el alma. Entonces no cualquiera se va a poner a filosofar, no cualquiera se va a poner a reflexionar, de tal manera que va a ser muy difícil que alguien llegue a un nivel en que él pueda tener un desarrollo ético, un desarrollo filosófico práctico. Esa es una de las ventajas de la moral. La moral, no necesitas estudiar nada. Tú solo sigues las reglas que te están diciendo. Sigues los 10 mandamientos. Te dicen eso no se hace, eso sí se hace. ¿Por qué no haces esto otro? ¿Por qué sí haces esto otro? Y listo. Ahí está. Ya tienes tus reglas de comportamiento. Sin embargo, son reglas inflexibles. Y el hecho de que las personas, que esto es algo que desarrollaba Walter Benjamin muy bien, el hecho de que las personas conozcan la moral no significa que sean buenas. O sea, seguir reglas de no matar no significa que tú no quieras matar. Solo no matas porque es malo socialmente para ti. Porque si pudieras matar sin necesidad de que te metieran a la cárcel, sin repercusión, tú lo harías. O sea, si pudieras abusar de alguien sexualmente sin repercusiones, tú lo harías. Porque finalmente serías impune. Y no lo haces porque pienses que es bueno no hacerlo. No lo haces porque hay repercusiones sociales, hay repercusiones en el colectivo, porque hay una reprimenda legal, jurídica, y por eso mucha gente no actúa mal. Mucha gente no roba no porque no quiera robar, sino porque van a meterlo a la cárcel. Mucha gente no abusa de otros, no se aprovecha de los demás porque piense que es malo aprovecharse de los demás. No se aprovecha de los demás porque va a haber una repercusión social. Entonces la moral no te asegura que te encuentres en el bien. Cuando la parte interior de los valores y la moral están unidos, eso es asombroso, eso es maravilloso. Pero no necesariamente van a estar unidos, porque como la moral entra a través de las prácticas culturales, porque la gente te dice, esta es la costumbre aquí, esto es lo que se practica aquí, entonces no te lo cuestionas y al final solamente repites lo que se dice que se hace, en lugar de estar convencido de ello. Entonces Walter Benjamin planteaba eso, que solo se puede ser bueno por conversión. O sea, solo tú puedes convertirte a bueno cuando decides ser bueno, y eso se llama espíritu ético. Y mientras no estés realmente convencido, pues en realidad solamente actúas de manera hueca, vacía,
y actúas como dicen que debes, de tal manera que no necesariamente eres bueno o eres malo. Ahora, la discusión sobre el bien y sobre el mal es una cuestión bastante amplia, muy difusa, muy difícil. Ya hace bastante tiempo que en la filosofía se discute sobre si realmente eso tiene sentido, y si no son solo construcciones de valores que se dan a partir de las prácticas, las diferentes interacciones sociales y el espíritu de la época. Entonces es bastante complicada la situación sobre el bien y el mal, y por esto mismo esa es otra de las debilidades de la ética, porque la ética no tiene fijos valores de bien y mal. Es decir, la ética va a ser un examen y en cada situación habrá una cosa que pueda ser considerada buena para esa situación y otra mala para esa situación. La búsqueda de valores universales sigue vigente, sigue buscándose, pero mientras más se buscan valores universales, más inflexibles se vuelven dichos valores, de tal manera que llegamos a determinismos. Yo diría que la filosofía posmoderna, que es la filosofía en la que nos encontramos desde 1998 por ahí, a partir de esta reunión que se hizo sobre el desarrollo sustentable. A partir de esas fechas hasta ahorita todo es posmodernismo, todo es filosofía posmoderna. Y a mi manera de ver, la filosofía posmoderna, la gran mayoría de las filosofías posmodernas son deterministas. Muchas de ellas buscan valores universales y lo hacen de manera determinista. Este es el valor universal, y si tú lo analizas, es un valor de una cultura específica, de una moral específica, de un pueblo específico, preferentemente occidental, blanco y toda esta cuestión. Entonces, ¿cuáles valores universales? Todos son valores particulares. Entonces, sigue la búsqueda, sigue el desarrollo. Estamos en una crisis de la filosofía, yo diría. Esta crisis implica la ausencia de una mente plural en la filosofía. Los filósofos, en lugar de generar filosofías que permitan la apertura del desarrollo globalizante, se empiezan a parcelar y se empiezan a especializar en diferentes tipos de filosofía que están alineados a la política y que empiezan a destacar, sobre todo porque justifican la política en turno. De tal manera que pues la principal ahorita es la filosofía de la ciencia y la filosofía del discurso, que están a favor del capitalismo, sobre todo de Estados Unidos. El capitalismo del hipercapitalismo, de la hiperproducción. Hay muchas voces de la heterotopía, o sea, muchas voces de lo otro, muchas voces de lo alterno, pero todavía falta que se genere filosofías nuevas, o no nuevas, sino que se desarrollen perspectivas diferentes de la filosofía que permitan integrar la diversidad, que permitan desarrollar una, por decirlo así, filosofía no colonialista, y las filosofías de toda la civilización que no es totalmente liberal, ¿no? Digo, podríamos nosotros pensar, es que México, por ejemplo, o cualquier país latinoamericano de todos modos es neoliberal, de todos modos es capitalista. Bueno, pero no es lo mismo. No es lo mismo el capitalismo de Estados Unidos que el capitalismo en Latinoamérica. No es lo mismo, estamos a años luz de diferencia. Y podría anunciarles por ahí que de hecho es muy curioso, porque a lo que están tendiendo Francia, Estados Unidos, Inglaterra es a convertirse en América Latina. Se están convirtiendo en la Ciudad de México prácticamente, donde está creciendo la criminalidad, está creciendo la crisis de recursos, está creciendo la desigualdad, está bajando la calidad de vida. Así que al final va a darse una inversión donde los países que en este momento se encuentran en mejor estado, en mejores condiciones, pues no países, más bien sus principales ciudades,
pues van a tener una especie de retroceso y se van a convertir, o sea, su futuro es ser Ciudad de México. Pero bueno, vamos a ir cerrando ya. Ojalá les haya parecido interesante, les permita a ustedes reflexionar también, porque aquí la idea no es que se crean todo lo que yo les digo. Como les mencioné, mucho de esto son mis investigaciones, son mis ideas. Hay muchos autores que no hacen distinción entre ética y moral. Muchísimos no hacen distinción entre ética y moral. Y varias cosas de las que he estado comentando también vienen parte de mi desarrollo de lecturas y de escritos que he estado trabajando. Y bueno, pues bueno, me voy despidiendo. Les agradezco mucho la atención. Recuerden seguirme, darle clic a la campanita de notificaciones. Recuerden seguirme en todas las redes sociales. Y si les están gustando estos videos nuevos, también háganmelo saber. Un abrazo fuerte. Yo soy Javier Trejo, el profesor Crack. ¡Chao!